Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí, siempre disfrutando de este maravilloso programa que es Espiritualidad Tomando Tierra, y no porque lo hacemos nosotros, sino porque lo hacéis vosotros. Y siempre compartiendo esa serie de conocimientos, energía. Y estaba en la trastienda, es decir, antes de entrar en directo. Yo estaba hablando con Miguel, con Silvia y con Ana, no nos ha dado casi tiempo, pero bueno, y con Antonio, de que está un poco en boca de todos o en boca de mucha gente el tema de las constelaciones familiares, ¿no? Seguramente por el tema de la serie que en Netflix está, que es La Otra Yo, donde la gente, yo ya conocía las constelaciones familiares, pero hay personas que han venido a mi consulta o hemos tenido encuentros y me han dicho, oye, y esto que he visto me ha encantado, ¿eh? ¿Esto qué es? Digo, pues mira, esto es maravilloso porque efectivamente esta noche me gustaría que lo explicarais un poco más, bastante más. Se pueden resolver, solucionar o buscar el origen de cosas que nos ocurren en el presente y no sabemos por qué o, o por qué me pasa a mí esto o efectivamente esto me está pasando como consecuencia de, ¿no? Así que buenas noches, ¿no, Miguel? Pero no te he preguntado dónde estabas. Date el micro. A ver. Se activa el audio. Ahora sí, ahora sí. Ahora, ¿se me Ahora oye sí. ahora? Ahora perfecto. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme a esta reunión. Encantado de estar aquí. Y bueno, ¿qué decías, Juan? Sí, ¿Me habías preguntado algo? no, te había dicho que no sabía dónde estabas, que no sé si era buenas noches o buenas tardes. Ah, sí, 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 no, estoy aquí en Murcia, sí. En Murcia, entonces buenas Sí, noches sí. para Buenas todos. noches, buenas noches. Así, o sea que hoy estábamos 4 contra 1, porque los cuatro sois de Murcia, o sea que Sí, bueno, tú estás en Alicante, Cierto ¿no? es. sí, sí, Además, nunca ha pasado, Juan, esto nunca ha pasado. Entonces, no ha pasado nunca, ¿no? nunca ha pasado, ¿no? Que Bueno, pues, hayamos tanta persona de Murcia, ¿no? qué alegría, porque yo reconozco que hace muchos años, antes de trabajar como terapeuta, trabajaba como director de una compañía de seguros en Murcia. Y vivía en Alicante, y yo reconozco que cada vez que daba la última curva, que ya entraba en Murcia, me encantaba. Me encantaba por la gente, y no es jabón, pero me encantaba también por la comida, porque se come muy bien en Murcia. Y yo la verdad es que los 2, 3, casi 3 años que estuve trabajando en Murcia lo disfruté muchísimo. O sea que Murcia es como si fuera mi segunda patria, ¿no? Mi segunda pues vida, por llamarla de alguna forma. Pues buenas noches, querida Silvia. Ahora si te das el micro, te escuchamos. Buenas noches, Buenas noches. mucho gusto Muchísimas de estar gracias aquí. por estar aquí con nosotros compartiendo energía y conocimientos. Y Un placer. querida Ana, un abrazo de Buenas noches, corazón, Juan. Un un abrazo abrazo de enorme. corazón. Sí, sí, la verdad es que Ana también es de estas personas que en un momento determinado aparecen en tu vida o aparecen delante de ti, y no solamente las ves, sino que las sientes, la amas desde el corazón, por supuesto, y te das cuenta de que hablas en el mismo idioma, ¿no? En el Ujú, mismo idioma, mismo, ¿no? No parecido, sino mismo, ¿no? sí. Así que buenas noches, querida Ana. Que Buenas noches, buenas noches. Es mutuo, ¿eh? La sensación contigo es exactamente la misma. lo sé, lo sé, lo sé. Por eso lo puedo decir Sí, eh, sí, totalmente. sin que existan interpretaciones, porque el amor Sí. con mayúsculas no se interpreta, sencillamente Por se supuesto, siente y se comparte, ¿no? por supuesto, así es. Así es, así es. Bueno, pues, como decía antes, vamos a hablar de hoy constelaciones familiares. Hay veces que películas y determinadas circunstancias pues hacen un poco que salgan a la luz algo que está ahí, que sirve de mucho, y que tal vez gracias a eso pues podemos entender, comprender y hasta inclusive casi
sanar o solucionar nuestra vida, ¿no? Entonces, Miguel, ¿nos puedes explicar, para que la gente que nos está escuchando, tanto por Zoom como por Facebook, como por YouTube, cuando lo subamos, qué es una constelación familiar? Sí, bueno, perdón. Bueno, es una terapia de grupo con la tesis de que las familias tienen determinados órdenes naturales. Y bueno, que en su libro Bert Hellinger, Órdenes del Amor, lo explica muy Miguel, bien. perdona, ¿te importaría Sí, subir un poco la voz? sí, No, claro. A ver, es- espérate, a ver si me acerco un poco. igual es ¿Se me oye? el micro incorporado. Sí, Ya. sí, A ver adelante. si, vale, a ver si puedo subirlo un poco. A ver, un segundito, por favor. Micro, a ver si encuentro aquí. Bueno, no lo veo ahora. Bueno, el caso es que... ¿Se me oye o no? Sí, sí, se te oye. Sí, vale. Bueno, estaba hablando del libro de Órdenes de Amor de Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, eh, y que dice que hay unos determinados órdenes, ¿no? Sobre todo en la familia o en las relaciones, con lo que sea. Empiezan con la familia. Y cuando esos órdenes no están en su sitio, pues hay una serie de conflictos. Y esos conflictos, pues, eh, intentamos solucionarlos y en la mayoría de casos se solucionan con las constelaciones familiares. Lo que ocurre esto son unos cambios a un nivel bastante profundo y que así como sin, muchas veces sin explicarnos demasiado qué es lo que está pasando, pero ocurren cosas de sanación increíbles. Ujú. Ocurre. Sí. Silvia, ¿cómo podemos explicarle a las personas que de momento alguien hace una constelación y alguien que no conozco de nada hace de padre o de madre o de esposa o de hijo? ¿Cómo esto tiene alguna clase de explicación o sencillamente es así y ya está? No, tiene una explicación muy sencilla, además, porque si algo tienen las constelaciones familiares, bueno, me gustaría precisar algo que para mí Sí. es importante. Yo trabajo con terapia sistémica transpersonal, es decir, para mí las constelaciones son una herramienta más, como para muchísimos compañeros, dentro de todo un abanico de trabajo con lo sistémico. Porque en el fondo el trabajo sistémico es una filosofía de vida, ¿no? Entonces, dentro de esa filosofía de vida, además trabajamos con las constelaciones familiares grupales, como bien decía Miguel. Y claro, ahora tenemos además ese refuerzo, como tú bien decías, de esta serie turca, ¿verdad?, de Mi otra yo, que mucha gente nos invita a los profesionales a ver, porque efectivamente está trayendo, ¿no?, al momento presente algo que llevamos mucho tiempo trabajando y que agradecemos profundamente a Bert Hellinger, que fue quien nos lo legó, ¿no?, el padre de las constelaciones. Dicho esto, realmente cuando nosotros estamos trabajando con lo sistémico, estamos trabajando con una herencia energético-genética. A mí me gusta explicarlo muy rapidito, muy breve, que Sí, tenemos sí. 3 herencias. Una herencia biológica, esto que me dicen a mí siempre, ¡ay, cómo te pareces a tu madre! Hasta que ven a mi padre, ¿no? Y dicen, pues no. Pues va a ser que soy 50% mamá y 50% papá, como todos. Y tenemos una herencia material, que también me gusta bromear que si no nos hemos dado cuenta los abogados y los notarios sí, porque anda que no viven de ello, ni mucho menos, ¿no? Entonces esas 2 herencias son algo tangible, algo que está ahí y que no podemos negar. Pero ¿y qué pasa con la herencia energética? ¿Qué pasa con nuestro código genético, que es energético, que es el 97% realmente de lo que nos constituye? Todo eso son códigos de información, y son códigos de información que están en cada uno de nosotros y que entran en relación con los demás, que están en conexión, estamos entrelazados. Entonces, bueno, si nos iríamos a un lugar incluso de física, ¿no? Es que ese entrelazamiento, que es un entrelazamiento cuántico, mi trabajo va sobre todo por las nuevas constelaciones, ¿no? Ese entrelazamiento cuántico está haciendo que esa información esté constantemente en movimiento y constantemente llegando de unos a otros. De tal manera que cuando yo en un trabajo para el cual tengo permiso, porque esto es muy importante, ¿verdad? Nosotros cuando trabajamos grupalmente en una constelación tenemos el permiso de la persona para trabajar y para contribuir a la sanación propia de su sistema y de todos los que estamos en ese trabajo. Entonces, desde ese lugar donde tenemos ese permiso para acceder a la información que el campo nos trae, realmente estamos
Estamos siendo como decodificadores de información. Simplemente. ¿Qué pasa? Que es imposible que si la información está y tú das permiso a que la información llegue, no la recibas. Esto es como tener una línea telefónica en casa, ponerle un teléfono y que suene y digas, anda, está sonando. Pues En sí, el momento que enchufa sale, ¿no? efectivamente. Entonces, de ahí, ¿no? Que luego ya la sorpresa, ¿no? De, pues te has comportado exactamente igual que mi madre, resulta que me has mirado exactamente igual que mi pareja, resulta que, porque realmente lo que estamos haciendo es permitirnos recibir esa información que tiene que ver con el campo emocional de las personas a las que estamos representando. Y no tiene nada de mágico, tiene al final algo que ver con la física y tiene que ver con la energía que está disponible para que la decodifiquemos. Entonces ahí está, ¿no? La sorpresa de quien representa por primera vez y luego la maravilla de quienes nos dedicamos a esto, de poder estar constantemente en esa liberación de energía colapsada que tiene que ver con los campos emocionales del pasado que se quedaron anclados en ese pasado y que producen en el presente conflictos, como decía Miguel, ¿no? Asuntos no resueltos, claro, hay un desorden y por lo tanto en este momento, en el presente, vamos a estar viviendo dificultades, síntomas físicos, bueno, un montón de vicisitudes humanas que a través del trabajo con constelaciones vamos a poder visibilizar y sanar porque ponemos en acción las fuerzas del amor. Qué bueno. Ana, entonces, en ese trabajo que uno va ahí a la constelación y quiere constelar, y ¿qué puede constelar? ¿Hay que constelar algo en concreto o sencillamente voy a constelar a ver qué sale? Ujú. Pues sí que hay que tener un objetivo concreto, ¿no? Yo creo que esto a nivel de terapia en general es muy, muy importante. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Silvia y lo comparto plenamente, ¿no? Para mí también las constelaciones son una herramienta más y además creo que evidentemente un muy buen complemento, ¿no? De otro tipo de terapias, pero sí que es verdad que creo que es importante que la gente que vaya a constelar entienda que tiene que ser, digamos, en el marco, ¿no? de una terapia más integral que le ayude, no solamente con ese trabajo concreto que quiera constelar, sino también con otros aspectos de la vida. Pero sí que es verdad que una vez que estás en la constelación es importante concretar el objetivo, concretar qué te trae ahí, qué es exactamente lo que quieres ver. La persona con la que yo me formé en constelaciones decía, nunca digáis que quieres trabajar, ¿no? Porque no es un trabajo, el trabajo parece que implica esfuerzo, que implica algo incluso desagradable, ¿no? Es qué quieres ver, qué quieres mirar, ¿no? Hellinger, de hecho, hablaba de eso, me preguntaba qué quieres mirar, ¿no? ¿Qué quieres ver? Y creo que eso es lo más importante. Una vez que lo concretamos, la información que extraemos del campo es una información mucho más precisa, mucho más clara y nos puede ayudar mucho más. Yo muchas veces cuando empezamos algún taller, ¿no? Y tenemos que explicar qué son las constelaciones, hablo mucho de la nube, ¿no? Esta nube es como la nube de Internet, ¿no? Ahora que todo lo colgamos en la nube y que toda la información la subimos a la nube, pues vendría a ser algo similar. En los sistemas familiares suben a la nube determinada información que tiene que ver con traumas, que tiene que ver con secretos que haya habido en la familia, con situaciones problemáticas. Y cuando estamos en una constelación, los representantes lo que hacen es entrar en esa nube, ¿no? Acceder a esa nube, a esa carpeta que hay en la nube, bajar la información y poder expresarla en ese escenario para que la persona que quiera ver un problema concreto tenga toda la imagen, ¿no? Las situaciones que trae la gente a los talleres son innumerables, ¿no? Y cada uno pues trae su tema, ¿no? Pero podemos ver desde por qué se me complica la relación con una persona determinada, por qué tengo a lo mejor algún obstáculo con respecto al trabajo y tengo la sensación de no poder avanzar, o por qué aparece determinado síntoma físico en mi vida, ¿no? Que a lo mejor me está dando un poco de problemas. En fin, yo creo que sería cualquier obstáculo, cualquier sensación que yo pueda tener que está obstaculizando mi vida, el transcurrir de mi vida, podría ser objeto de una constelación. Qué bueno. Miguel, uno en una constelación se puede llevar sorpresa, es decir, yo voy a solucionar un tema y de momento sale otro. Claro, claro que sí.
Bueno, a mí me ha pasado muchas veces que, hombre, en general suelen salir las cosas, ¿no? Pero como muchas veces es como que hay una capa encima y hay que quitar la capa de encima para llegar al fondo, ¿no? Entonces sí, a veces sí que salen cosas que tenían que salir, ¿no? Porque es que también hay un orden en eso. No se puede ir a lo mejor a lo que queremos sin quitar algo de en medio antes. ¿Nos puedes poner un ejemplo para que la gente pueda un poco conectar un poco más con todo esto? Sí, bueno, simplemente que la constelación a veces tú la enfocas o la quieres enfocar a un punto concreto y luego pues las personas que hay o incluso a mí me ha pasado de sentir de que falta algo ahí o sacar a una persona más y entonces dar un cambio en la constelación. Qué bueno. Mm. Silvia, gracias Miguel. Cuando hacemos una constelación, la persona que está dirigiendo la constelación, ¿cómo sabéis que tengo que sacar un padre, una madre, un hijo, un amigo? ¿Es una intuición? ¿Es algo que recibís? ¿Lo veis? ¿Cómo funciona esto? Vale. Para mí hay algo que en primer lugar es fundamental. Todo facilitador, no solamente un constelador, sino todo facilitador necesita un entrenamiento en presencia. Ese es, y quiero traerlo porque para mí es algo como clave y fundamental, tanto en mi actividad como también en lo que comparto, ¿no? Porque soy facilitadora, formadora de terapeutas y incidimos una y otra vez en la presencia en nuestro estado adulto. Ese lugar desde el cual yo sí puedo facilitar. Ese espacio donde he necesitado entrenar en lo propio, he necesitado trabajar en lo mío, he necesitado constelar una y otra vez los temas personales, he necesitado formarme. Obviamente hay un conocimiento y hay un trabajo formativo detrás de cada uno de nosotros. Seguro que tanto Miguel como Ana hemos hecho cursos y formaciones, hemos constelado lo nuestro una vez y otra más, y otra vez este tema, pues sí, porque ahora tiene otra lista y ahora sale otro prisma, y como decía Miguel, hay una capa y ahora hay otra, pero si yo pensaba que esta persona la miraba ya de frente, pues no, todavía está mirando al pasado. Es decir, hay un trabajo personal importante, importantísimo en el constelador. ¿Con qué herramienta? Con la de la propia herramienta sistémica, pero no solamente con la constelación, vuelvo a decir, con el trabajo meditativo a nivel sistémico, con el trabajo de visualizaciones a nivel de inconsciente y a nivel sistémico, con el trabajo de anclajes, de movimientos del espíritu, de constelaciones grupales. Es decir, al final es todo un espacio, ¿no?, de trabajo que se abre para que nosotros, los facilitadores, primero lo experimentemos en nosotros desde un lugar de presencia, tengamos el conocimiento suficiente y desde ahí nos podamos poner al servicio de lo que necesita la persona. Cuando nos colocamos ahí, la facilitación fluye, pero seguro que pasa lo mismo en cualquiera de las terapias que cualquiera de las personas que nos estén escuchando, si han recibido o facilitan, van a sentir. Es así, hay un lugar en el que tú te has formado, tienes una estructura para poder soltarla y cuando estás en ese momento y estás en el campo, darte cuenta de que lo necesario es eso que está aconteciendo porque va fluyendo. De hecho, yo, por ejemplo, trabajo con nuevas constelaciones y en nuevas constelaciones no sacamos literalmente a la gente, no la pedimos que salga al campo a no ser que sea algo específicamente necesario. ¿Por qué? Porque la propia configuración de la constelación va sacando a los representantes. La persona está sentada en la representación y percibe en su cuerpo un cambio, percibe que necesita incorporarse y formar parte y no tiene ni idea de por qué se levanta, se coloca en ese lugar y empieza, por ejemplo, a apretar los puños, pero viene alguien y se tumba debajo. Y el que se tumba debajo no tiene ni idea por qué se ha tumbado debajo. Ahora nosotros, que sí hemos estudiado en este caso qué significan los movimientos corporales, qué significan las expresiones y estamos en ese momento conectados a esa nube que decía Ana, ¿no?, al campo que llamamos de las constelaciones para recibir lo conveniente para la sanación de ese sistema familiar, recibimos las frases de poder, recibimos, de alguna manera decodificamos. Para mí es que esa palabra es clave, ¿no? O sea, hay un código y se decodifica. Y se da, ¿no? Se da esa frase de poder que permite
que donde había un colapso energético, que había una intrincación que llamamos desde el punto de vista sistémico, no, eso con la frase, porque la frase es tremendamente poderosa, es un símbolo, ¿no?, que permite que ahí, pum, algo nuevo suceda, algo nuevo suceda. Sí, Antonio, creo que... Sí. Sí, Juan, yo, bueno, es un agradecimiento solo, es un agradecimiento. Quería agradecer a Amelia Martínez Muleo y a Marcos Sapp la oportunidad de poder conocer a Silvia, dado que nos conocimos en su casa en San Miguel de Salinas. Y bueno, además fue una cosa muy curiosa, porque Marcos insistía y Amelia insistía, dice, tienes que venir a conocer a Silvia porque os vais a encantar y porque os vais a llevar maravillosamente bien y tenéis muchos gustos en común. Entonces, únicamente quería agradecer a Marcos y Amelia pues la maravillosa oportunidad de conocer a Silvia. Gracias. Muy bien. Claro, estaba Gracias. yo mirando a Juan ahí, todo ahí fijamente, y claro, no me he dado cuenta que habían entrado Mary y Marcos. Sí, sí, sí. Un placer, Sí, lo que pasa gracias. es que en principio solamente le damos vídeo a los ponentes, no al público, ¿no? Pero gracias. Ana, ¿y la constelación familiar tiene que ser presencial o puede ser también online, dadas las circunstancias que ahora mismo vivimos? Sí, mira, es verdad que puede ser online, ¿vale? De hecho, se ha hecho durante esta época, ¿no?, que nos ha tocado vivir, pero es verdad que yo creo que la constelación presencial tiene muchísima más potencia, es mucho más sanadora, igual que bajo mi punto de vista, esto es una opinión, es mucho más sanadora también cuando se hace con personas que cuando se hace con muñecos o con tapetes, ¿no?, como también se puede hacer. Es verdad que hay veces que no, digamos, no nos queda otro remedio, por ejemplo, cuando hay una sesión individual y surge la situación de poder hacer una constelación con algún tema concreto y bueno, pues si tenemos muñecos o tenemos piececitas que podamos utilizar para representar a las personas que necesitemos exponer. Bueno, se puede hacer, pero es verdad que es muchísimo más sanador cuando es en grupo, cuando es presencial, porque yo creo que esa energía que se tiene que mover en constelaciones y que es fundamental y básica, coge muchísima más fuerza cuando se hace en grupo. Así que es verdad que es posible, ¿no? Pero es verdad que yo aconsejo a todo el mundo que viva la experiencia de hacer una constelación presencial. Creo que es súper, súper interesante. Y comentabais antes también, ¿no?, está la sorpresa de la primera vez que uno representa y dice, ¿cómo es posible que esté sintiendo esto, ¿no?, que esté sintiendo esta rabia cuando miro a esta persona que no conozco de nada y sin embargo la siento, o la ternura de la relación con otra persona con la que no comparto nada, ¿no? Es muy especial y creo que cuando alguien ha pasado por esa experiencia es cuando entiende realmente qué es una constelación, ¿no? Por mucho que expliquemos nosotros, creo que es difícil poder imaginárselo. Sí, sí. Yo he hecho pocas, pero he hecho alguna y al principio, bueno, yo tengo la mente bastante abierta desde hace tiempo, pero me hacía, entre comillas, gracia de cómo esa persona puede sentir lo que siente mi madre, por ejemplo, ¿no? O cómo esa persona puede sentir lo que vivió mi abuelo que ya no vive, ¿no? O lo que sintió mi abuelo que ya no vive, ¿no? Efectivamente es algo como muy mágico, pero muy verdadero a la vez, ¿no? Sí, sí que lo es, sí que lo es. Creo que fíjate también la experiencia, ¿no?, de ser representante, aunque no se haga, se participe en una constelación como cliente, ¿no? La experiencia simplemente de ser representante creo que abre mucho la percepción sobre la empatía, ¿no? El que puedas sentir realmente, aunque no estés de acuerdo, ¿no?, porque no tiene que ver con el juicio, sino con la sensación, el que puedas sentir lo que sienten otras personas. Yo recuerdo, por ejemplo, dentro de lo que es esta formación continua, como decía Silvia, a las personas que hacemos constelaciones es necesario que hagamos. Una vez que me tocó representar a una persona que estaba maltratando a su pareja, ¿no? Y fue increíble el experimentar esa sensación de odio y
no poder controlar esa rabia, ¿no? Y fue realmente, yo diría que espeluznante. Pero es verdad que si no haces esa constelación y no te metes, ¿no?, un poco en esa representación, o sientes, mejor dicho, esa energía, es incapaz, ¿no?, de poder saber qué es lo que siente una persona cuando está en determinadas situaciones. Es muy interesante desde ese punto de vista. Sí, sí, qué bueno. Miguel, entonces la persona que está ayudando a constelar, es decir, que está ocupando los distintos puestos, una de las cosas principales tendría que ser no pensar, es decir, voy a permitir sencillamente sentir, no voy a meter mi mente por medio. Muy bien dicho. Es precisamente eso, dejarse sentir, yo siempre lo digo así, dejar de sentir y simplemente eso. Y bueno, es sorprendente, como están diciendo, esa representación, ¿no?, de sentir rabia, por ejemplo, por alguien, o la situación actual. Hay gente que dice, es que hasta se muere como mi madre, por ejemplo. Es que lo hace igual y no se conocen de nada, ¿no? Y bueno, es algo que decimos mágico por decir algo, ¿no? Pero Sí, sí, bueno, por ponerle un nombre, ¿no? por poner un nombre, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos somos uno y de alguna forma estamos un poco conectados, ¿no? Sí, sí. De hecho, hace un tiempo estuve, bueno, porque hago regresiones también, y contactamos con un maestro y decía que todos estamos unidos, que hay unos lazos de amor, ¿no?, entre las personas, y que cuando hay si hay interacción, pues es más grande, claro, lógicamente. Pero sí que hay algún tipo de conexión entre todos, a un nivel espiritual, ¿no? Si todos somos uno, pues tiene que haber algún tipo de conexión, ¿no? Porque en la práctica se da en las constelaciones. No es una teoría que no tenga alguna base, ¿no? Se da y se da muy bien. Y se da así sorprendente, ¿no? Entonces, a la larga, pues yo lo digo por ese lado, de que todos somos uno, ¿no? O que todos somos hermanos, ¿no? O todos estamos conectados, que se habla también en la física cuántica. Sí. Y bueno, pues esta es una de las bases de las constelaciones familiares, basarse en eso. Qué bueno, muchas gracias. Silvia, aquí podemos trabajar, bueno, yo como terapeuta me doy cuenta por experiencia de que a lo mejor algo físico tiene que ver de algo emocional hasta inclusive algo mental, ¿no? Estamos trabajando aquí, y espiritual o energético. ¿Estamos trabajando aquí también esas 4 particularidades? Vamos a tener en cuenta que cuando trabajamos con aquello que nos acontece a nosotros, sea lo que sea, como decía Ana antes, puede ser cualquier temática y es así, porque puede ser algo que está obstaculizando mi vida actual, puede ser algo que vengo repitiendo, que viene del pasado, como decíamos antes, puede ser un síntoma físico, puede ser un problema económico, laboral, relacional, de que no encuentro pareja, un accidente. Puedo, en definitiva, constelar prácticamente cualquier cosa que me sucede o que me ha venido sucediendo en mi vida y que siento que no me permite avanzar, y que no me permite ir hacia adelante, porque en definitiva, ¿para qué constelamos? Constelamos para esto, ¿no? Para desbloquear el pasado que nos ata, las fidelidades, porque yo creo que es una palabra clave, ¿no? En el trabajo sistémico es la fidelidad. Somos fieles, somos tan fieles, tenemos tanto amor, pero un amor, vamos a llamar, que amor ciego, ¿no? El amor infantil, ¿no? Ese amor que mira hacia el pasado y dice, no, tú tranquila, que yo te salvo, ¿no? Ya llevo yo toda la carga. Si yo puedo con todo, pero si tengo 3 años, ¿dónde voy, no? Queriendo salvar a mi mamá, a mi abuela, a mi abuelo y a todos aquellos que inclusive ni sé quiénes son ni les voy a conocer, pero da exactamente lo mismo, porque mi amor es tan grande y es tan grande mi amor por todos los anteriores que yo voy a querer realmente salvarlos. Entonces, claro, fíjate, partimos desde el lugar donde el amor infantil, el amor ciego, nos lleva a conectar con el colapso emocional, con el colapso energético de las emociones retenidas del pasado. Desde ese lugar donde las emociones retenidas del pasado yo me las traigo al momento presente y las incorporo en mi sistema de creencias. Mi sistema de creencias, ¿qué va a hacer automáticamente? Darle la información a mi célula de cómo tiene que funcionar.
Y al final la fidelidad va a estar como entrelazada con todos mis campos de funcionamiento. Va a estar en mi información energético-genética, que ya vengo con ella de serie, que es el ADN con el que voy a funcionar, va a estar en mi célula física, porque ahí está ese campo de creencias que tiene que ver con mi fidelidad, va a tener que ver cómo construyo mi ego, porque mi ego lo voy a construir también desde esas fidelidades. Entonces mi personalidad va a estar también entrelazada con aquello que he recibido del pasado y energéticamente voy a estar ligado, ¿no?, a todo lo que yo he recibido y a todos los que como yo están en resonancia con lo mismo, porque los sistemas se necesitan para sanar entre sí. Con lo cual voy a estar resonando con otras personas y con otros sistemas y me los voy a encontrar y no va a ser casual estos encuentros, ¿no? Y este resonar de almas es un resonar de sistemas. Es un resonar de grupos en definitiva almáticos, pero ¿por qué? Porque hay un alma común del sistema. Y estamos trabajando. Cuando trabajamos una constelación familiar estamos trabajando con el alma del sistema también. Entonces ponemos en acción todo. Ponemos en acción, si te das cuenta, con el cuerpo representamos, sentimos emocionalmente, resolvemos energéticamente y avanzamos hacia adelante, casi diríamos a una nueva línea de tiempo donde evolutivamente hemos hecho algo distinto que los anteriores. Entonces fíjate todo lo que se moviliza, qué nivel, ¿no?, de profundidad. Decía antes Miguel, es que esto de las constelaciones es algo muy profundo, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué nivel de profundidad tiene este trabajo cuando aparentemente, ¿no?, en la superficie son unas personas moviéndose de un lado a otro y un señor o una señora diciendo 4 frases, ¿no? Esto es como cuando por un ejemplo que no tiene mucho que ver, pero a mí me recuerda, ¿no?, como cuando tú ves a la gente haciendo pilates y dices, uy, mira, si casi no se mueven, ¿no? Y estás ahí y dices, madre mía, estos músculos existen, ¿no? Bueno, pues de la misma manera la constelación familiar muchas veces se ve como si no estuviera pasando gran cosa y sin embargo las resoluciones se están dando a un nivel de profundidad tan grande porque están todas estas capas funcionando al mismo tiempo de cara a la resolución, que luego realmente la persona puede sentir, como decíamos antes, cambios nucleares en su manera de relacionarse consigo misma. Luego ya, claro, está el hábito, la inercia, como decíamos antes, ¿no? Con Ana también la necesidad de que eso luego sea reconducido. Con una constelación familiar no es que vaya a resolver mi vida, sino que me va a dar claves importantísimas para que desde ahí yo pueda relacionarme con eso que me pasaba de una manera totalmente diferente y además no tenga la necesidad de repetirlo, aunque tenga que corregir el hábito, aunque tenga la necesidad de seguir mirando en una dirección nueva y de construir al final nuevas avenidas, tanto neuronales como avenidas de funcionamiento accional en la realidad, ¿no? Pero nos va a dar un camino nuevo, nos va a dar una vía de acceso diferente. Yo creo que esa es la grandeza que tiene este trabajo y que al final es esto, ¿no? O sea, muy profundo, muy profundo. Qué bueno, muy interesante. Antonio, creo que querías comentar algo. Sí, yo quería comentar algo. Por ejemplo, yo he constelado con Miguel, ¿no? Y Miguel es un excelente constelador. Entonces, recuerdo que era representante de un amigo. Creo que lo comentamos hace un poco tiempo, Miguel, ¿recuerdas? Que lo comentamos hace un tiempo. Y este amigo, cuando estuvimos allí, resultó que este chico, cuando estaba en el colegio de monjes, sufrió tocamientos y violaciones por parte de algunos. ¿Recuerdas, Miguel? O sea, que lo que quiero comentar es que eso, cómo le afectó después en su trayectoria personal, ¿no? Le afectó demasiado en su trayectoria personal, ¿no? Claro, claro. ¿Recuerdas, Miguel? Sí, recuerdo vagamente, la verdad, pero te refieres que le afectó en A su él, sí, a futuro, él. ¿no? Sí. Mm. Claro, si es que es lo que pasa. Y de hecho nos preguntaba Miguel que cómo era posible que pudiéramos saber aquello, ¿no? Y cómo podíamos haber hecho para que recordara aquello, ¿no? O Ah, sea, sí, es la claro. grandeza de las constelaciones. Sí, es lo que comentábamos antes, que a veces salen cosas que uno no sabe ni tiene ni idea que va a salir nada. Simplemente salen y ya está. Sin hacer sin querer que salga nada, pues sale. Porque claro, está ese orden también. En la terapia hay un orden también. No podemos ir a sanar algo si hay antes algo más importante y que está por encima. Entonces, pues mira, una alegría es que vaya saliendo así la cosa, ¿no? Lo que hace falta en el momento. Qué A bueno. mí es una alegría, ¿no?
Qué bueno. Ana, ya hemos profundizado un poco más en las constelaciones familiares y ya sabemos que llevamos algo en la mochila. ¿Cómo la soltamos? ¿Con agradecimiento? Esto no lo quiero, gracias por todo, esto a mí no me pertenece. Sí, sí, yo lo resumiría diciendo con amor, ¿no? Al final creo que esa es la manera de soltar todas esas mochilas. Estaba recordando también, no sé si habéis visto la película Encanto de Disney, una de las últimas películas de Disney, que empieza la película con una canción que la primera estrofa es: mi familia es una constelación perfecta. Y yo cuando empecé a ver la película, escuché eso, digo, creo que me va a gustar. Y sí, porque la película va de constelaciones familiares, ¿no? Y va exactamente de todo lo que estamos hablando ahora. De hecho, hay una escena que la niña, la protagonista, participa en una constelación, ¿no? Porque va a un sitio, a un paraje, ¿no? Donde está, bueno, un paraje que hay cerca de su casa y recuerda de una manera muy vívida una experiencia que le había contado su abuela, en la que ella había visto morir a su marido mientras mantenía a su hija en brazos y demás, y lo está viendo como a través de los ojos de la niña, ¿no? Como si estuviera en ese momento presente de aquello que le ocurrió a la abuela hace muchísimos años. Y eso es lo que se experimenta en una constelación, ¿no? Tú estás viendo como una espectadora algo que quizás no tiene que ver exactamente o directamente con tu vida, sino a lo mejor con una experiencia de tu padre, tu madre, tus abuelos, de tus bisabuelos, de incluso cosas que tú no sabías que habían ocurrido en tu familia y que puedes ver en esa constelación y que luego lo interesante, ¿no? Lo curioso es cuando preguntas y ves que realmente eso que salió en la constelación ocurrió de verdad en tu familia, ¿no? Muchas veces son las cargas, los secretos, las cosas ocultas, lo que no se ha dicho, las personas a las que no se ha querido ver, ¿no? Que también salen en esta película, ¿no? En esta película de Disney, uno de los tíos de la familia es el excluido y vive entre los muros de la casa, ¿no? Que esto también se trabaja mucho en el tema de constelaciones. Y al final de la película, ella lo que hace, la niña lo que hace es ordenar el sistema familiar, lo ordena además visualmente, igual que se hace en constelaciones, con el dibujo en una puerta, ¿no? De ella delante, sus padres detrás, sus abuelos más detrás. Y en esa película ella habla mucho del tema del amor, ¿no? De decir cómo tenemos que querer a la gente que nos rodea de nuestra familia con una total aceptación, desde la total aceptación, la aceptación también de quien ha venido detrás de las experiencias y de las cosas que han hecho los que han venido detrás de nosotros y el honrar todo aquello, ¿no? que pasó en nuestra familia. Lo decía antes Miguel, ¿no? Lo que se hace en constelaciones es precisamente ordenar esas leyes del amor de las que hablaba Hellinger y la manera de soltar lo que no es mío, de poder dejar la mochila de aquello que no me pertenece, de honrar lo que ha sido la vida de mis familiares, ¿no? Y todo eso, perdonar, ¿no? Toda la parte de lo que es el perdón acerca de lo que pasó, de lo que me ocurrió a mí, es la clave fundamental de las constelaciones. Joan Garriga, que, bueno, realmente habla de las constelaciones de una manera preciosa. Cualquiera de sus libros son fantásticos, ¿no? Para entender el tema de constelaciones. Habla siempre de lo importante que es estar de acuerdo con la vida. Y esto también es lo que se hace en constelaciones, ¿no? Tú ves lo que ha pasado y aceptas lo que ha pasado, porque no se puede modificar el pasado, pero sí nuestra manera de mirarlo. Y esa mirada es la que se cambia a través del trabajo de constelaciones. Y esa mirada es con una energía de agradecimiento, pero suelto esto, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Hay que quitarse la capa de Superman, ¿no? Yo creo que esa es una de nuestras grandes lecciones. Lo que comentaba antes Silvia, ¿no? Como a lo mejor una niña pequeña, un niño pequeño puede tratar de verse responsable de cuidar o salvar a su madre de una situación o a su padre y acaba por acarrear una mochila y un peso que no es suyo, ¿no?
y lo hacemos por amor, pero realmente con amor tenemos que soltar esa carga porque también tenemos que amarnos a nosotros mismos, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo implica que nos amemos primero a nosotros mismos. Yo esto siempre lo comparo cuando en los aviones nos están explicando las medidas de seguridad y cuando hablan de la mascarilla de oxígeno, dice, Mascarilla, póntela tú primero y tú y luego luego, o se sea, la pones al niño, ¿no? totalmente de Pues acuerdo. esto es así, Oye, o sea, me tengo que salvar para poder salvar a mi hijo. Ana, por favor, ¿te importaría repetir el título de la película? Encanto. Encanto, Encanto. Encanto. La película se llama Encanto y es una película sobre constelaciones hecha por Disney, que la verdad es que Disney está últimamente sorprendiéndonos con las temáticas de sus películas y esta en concreto de Encanto recoge todos los aspectos de las constelaciones. Sí, sí. Bueno, en Muy realidad interesante. la energía del amor se mueve a nivel mundial, aunque no salgan los periódicos ni en las televisiones, pero se mueve, se mueve, Totalmente. se mueve. Así es, así es. Ahí estamos, ahí estamos. Miguel, en las constelaciones, eh, si yo miro o pregunto de mí hacia atrás determinadas actitudes o situaciones que han vivido en mi vida, ¿me puede ayudar esto a constelar o a entender, a comprender, a sanar lo que me está ocurriendo en el presente? Si miras hacia atrás, dice. Sí, si yo, por ejemplo, veo el funcionamiento que ha tenido mi padre, el funcionamiento que ha tenido mi abuelo, el funcionamiento que ha tenido mi bisabuelo, etcétera. Sí, claro, porque ahí puedes detectar cuáles son las anomalías, digamos, de tu familia, qué es lo que ha estado pasando y cosas que se han estado repitiendo, por ejemplo, en la familia. Ahí las puedes detectar, por supuesto que sí. Una de las bases de las constelaciones es eso es sanar el árbol familiar, ¿no? Es decir, que si yo, por ejemplo, sé que a través de mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, etcétera, por trabajo siempre han estado dentro de soledad o no han estado mucho con su mujer, por ejemplo, esto que yo ya lo sé, ¿lo puedo constelar directamente? Sí, sí, claro, claro. Es que no he entendido muy bien lo que querías Sí. decir, pero Si yo por ya tengo supuesto, claro. una información sobre cosas que han ocurrido a mis familiares, lo puedo ya constelar, lo puedo trabajar en una... Trabajar no, me han dicho Ana que no era trabajo. Lo puedo... ¿cómo era, Ana? Mirar, o Mirar, lo ver. puedo mirar a través de una constelación o sanar, mejor dicho. Sí, claro que sí, por supuesto. Sí. Qué Una bien, de las bases, eso precisamente. importante. Sí, 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 sigue Me Miguel. gusta, sí, bueno, me gustaría leer una frase de Sí. Berger que, que precisamente la he visto esta tarde porque he mirado aquí una cosilla y me ha gustado. Digo, mira, eh, bueno, pues dice así, dice, la vida te desilusiona para que dejes de vivir de ilusiones y veas la realidad. La vida te destruye todo lo superfluo hasta que queda solo lo importante. La vida no te deja en paz para que dejes de pelearte y aceptes todo lo que es. La vida te retira lo que tienes hasta que dejas de quejarte y agradeces. Ujú. Y, Sí, y bueno, también esto que ha dicho primero Silvia y luego Ana, es verdad, es que cuando somos pequeños, a veces nos hacemos como Superman, ¿no? Que podemos con todo, que queremos ayudar a nuestros padres sobre todo, y nos echamos cargas que no son nuestras y luego eso a la larga nos cuesta mucho, ¿no? Porque luego al final a lo mejor ya no están nuestros padres y seguimos con las cargas y eso ya muchas veces para toda la vida, ¿no? Entonces está muy bien el constelarse estas cosas porque uno se queda mucho mejor. ujú. No sé si me explico bien. Sí, sí, no, está muy bien. Muchas gracias, Miguel. Silvia, cuando hacemos esa constelación, normalmente con una constelación es suficiente, se deberían de hacer más, se debería hacer hasta que uno lo tiene claro. ¿Cuál es el formato?
¿Cuál es el formato? Como la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Sí. Bueno, yo a veces hago preguntas que no las hago desde mí, o sea, las hago como si lo estuviera preguntando la gente que nos está escuchando. Hasta inclusive yo a veces hago preguntas de cosas que yo ya las sé, pero como yo... No, yo lo digo también en voz alta porque me encantaría tener la fórmula de la Coca-Cola. Claro, entonces, claro. por eso a veces hago preguntas un poco como muy básicas, porque hay gente que nos está escuchando y se preguntará tienen todo el sentido, Juan, tienen todo el sentido, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, una cosa que sí quería puntualizar, algo que para mí resulta importante, ¿no? Que sepamos, es que siempre vamos a trabajar lo que nos afecta a nosotros. Lo que nos afecta a nosotros directamente o a nuestros descendientes, pero no tenemos permiso para trabajar lo de los anteriores, porque ahí sí que estaríamos de alguna manera interfiriendo en un orden jerárquico del que ha hecho hincapié Miguel desde el principio, porque es la clave del trabajo de constelaciones, que es a través del orden fluye el amor, como decía Bergelinger. Entonces, atención con esto, porque yo no puedo constelar ni para mi madre, ni para mi padre, ni porque mi padre estaba solo. Tiene que ser, yo me siento solo, entonces sí. Entonces yo constelo mi soledad, que además sé que viene del sistema familiar, de los hombres, de mi sistema materno, por decir algo, ¿no? Entonces ahí sí. Pero voy a trabajar siempre lo mío. Sí puedo trabajar siempre para los descendientes, es decir, para los hijos. Y Claro. no solamente, yo suelo decir que no solamente es que puedo, es que debo. Estaría muy bien. Estaría muy bien, más lejano que estaría muy bien. De hecho, Silvia, creo que ¿no? cuando yo trabajo desde mí para mis ancestros, estoy sanando algo que ya no participa con mis hijos o con mis familiares seguidos, ¿no? Claro, eso es, ten en cuenta que estamos deteniendo esa progresión hacia adelante de la bola de nieve que venía del pasado y que, como le pasa a Mirabel, ¿no? En la película de Encanto, que ella tiene el don de la reconciliación. Todos en su casa tienen un don, ¿no? Y cuando a mí, porque bueno, esta película me ha tocado verla 6 veces o 7, no sé, este verano. Entonces, cuando el primer día dicen las niñas, no tiene don, digo, ¿cómo que no? Si tiene el más grande que se puede tener, el de la reconciliación. Cuando nosotros ponemos en acción la reconciliación en nuestra vida, ahí se detiene el que la repetición, ya no hay repetición. Hay algo nuevo, hay algo distinto, hay una nueva energía disponible. Entonces los pequeños que van a tener una nueva energía disponible, ya no van a tener que repetir lo anterior porque ya nosotros lo hemos reconciliado. Es como si hubiéramos hecho, no solamente hubiéramos puesto un dique, porque el dique lo puede rebasar, ¿verdad? El agua no, es que nos hemos directamente ido a otro cauce. Hemos ido a otro cauce y hay un nuevo paisaje. Entonces ellos tienen disponible un nuevo paisaje, por lo tanto es absolutamente recomendable que trabajemos cuando los hijos tienen conflictos, que trabajemos en constelaciones. De hecho, a los niños les llega, te diría que prácticamente de forma inmediata. Yo, si me permites contar una anécdota, claro. Estaba trabajando con un papá que tenía un conflicto con la bebé que no quería estar nunca con él. Y entonces estaba solo con la mamá. Estaban esperando, la mamá, habían venido los 4, toda la familia, pero bueno, la mamá estaba esperando en la sala de al lado, jugando con los niños, y yo estaba constelando con él en sesión individual. Y cuando salió de la sala, la niña le echó los brazos y le echó directamente los brazos y se vino con él, ¿no? Todavía se me pone la carne de gallina porque, claro, el chico me miraba diciendo, ¿qué ha pasado? Por lo que tenía que pasar, que ya le ha llegado, porque es inmediata, era un bebé, la información ya estaba solucionado, ya estaba reconciliado, ya estaba en otro lugar y ella ya estaba disponible para estar con su papá porque hasta ese momento sentía que no, que había un peligro y que no podía estar con el papá. Ahí ya se liberó esa intrincación sistémica y la niña ya estaba disponible para estar con el papá y el papá con la niña de forma inmediata. Entonces, imagina hasta qué punto, ¿no?, los pequeños están abiertos a recibir la sanación cuando los grandes nos hacemos cargo, que es de lo que se trata, de que los grandes nos hagamos cargo, ¿no? Nos hagamos cargo y lo soltemos. Claro, eso es, y lo soltemos. Entonces, ¿cuál es esa fórmula, no? Esa varita mágica, ¿no?, que decíamos antes, ¿no? Pues la varita mágica realmente está primero en querer hacernos cargo, ¿no? Porque muchas veces es esto, ¿no? Pasan cosas en nuestra vida y echamos balones fuera. Entonces, yo creo que el primer punto a favor de alguien que llega a una constelación es dice, mira, yo tengo algo en mi vida que quiero
que quiero mirar de manera diferente, como decía Ana, para mí también la clave, miro para ver distinto, quiero verlo de manera diferente y no quiero seguir repitiéndolo, con lo cual voy a tener que pasar por todo un proceso que me va a llevar finalmente a un lugar de honra, de gratitud, a un lugar de rendición. Realmente es un lugar de rendición interno muy profundo. Lo que pasa que como hay una herramienta y una dinámica que me invite a hacerlo y hay una estructura y hay un campo de información al cual accedemos y del cual, ¿no?, tomamos también la fuerza para poder hacer todo ese proceso, cuando constelamos nos vamos a dar cuenta que el proceso nos va llevando paso a paso a esto, ¿no? A mirar, a ver, a rendirnos, a darnos cuenta de qué es lo que hay, que no lo podemos cambiar, a decirle sí, a sentir, que es una de las claves del trabajo sistémico, a sentir a lo que es, porque es exactamente tal y como es. Desde ahí elegir agradecerlo, porque eso sí que es una elección. Elijo agradecerlo y aunque me duela, elijo agradecerlo y aunque no sepa qué hacer con ello, elijo agradecerlo. Y desde ese agradecimiento lo dejo en el pasado, lo suelto, me retiro porque no me corresponde a mí. Y hay algo muy importante, que los anteriores a nosotros quieren que lo soltemos, porque desde la fidelidad infantil no ayudamos. Ayudamos desde la compensación adulta, es decir, desde darnos cuenta que soltándolo y haciéndolo distinto es como evolucionamos y como contribuimos realmente. Nuestra contribución está ahí, en poder hacerlo diferente, y para eso necesitamos soltar el pasado, con lo cual realmente es esto, ¿no? Poder soltarlo desde el agradecimiento. Reconciliarlo todo en el corazón, que a mí es una frase que me gusta mucho, ¿no? Lo reconcilio todo en mi corazón y me abro a lo nuevo. Sería esto, lo reconcilio todo en mi corazón y me abro a lo nuevo. Entonces, esa sería como, entre comillas, la fórmula, ¿no?, de la Coca-Cola. ¿No? Lo reconcilio todo en mi corazón y me abro a lo nuevo, donde puedo llegar hoy, además, porque es donde yo hoy puedo llegar hoy. Cada uno tenemos un ritmo, nos vamos dando cuenta de lo que hay. Entonces, ¿podemos constelar un tema una vez y ya está? O no, porque tiene que ver con papá y con mamá y puede ser que aparezca de una manera diferente, con un traje distinto y vuelva a verlo pero con otro matiz y otra perspectiva. Resulta que constelo el trabajo y tengo trabajo, pero luego tengo un conflicto con mi jefe. Bueno, ya no estoy constelando directamente el trabajo, pero sí el conflicto con mi jefe. Entonces constelo el conflicto con mi jefe. Ah, mira, se soluciona el conflicto con mi jefe, pero van y me despiden, porque es que entonces ya lo que tengo que mirar es a otro lugar. Quiero decir con esto que al final... Y que hay un proceso, ¿no? Eso es, son procesos en los que nos podemos ir apoyando en la constelación como una guía realmente, como una guía que nos va indicando dónde está lo más conveniente para nosotros, ¿no? De alguna forma. Entonces, eso es algo que yo invito a que también nosotros lo sintamos y nos hagamos responsables de nuestros procesos, ¿no? Y percibamos, bueno, esto yo no siento que lo tenga todavía bien integrado, con lo cual lo quiero volver a mirar. O no, sí, mira, es que ya no me acuerdo de ello. ¿Cuál es la clave realmente? Que cuando mira hacia el pasado yo me sienta en paz. Si me siento en paz, ¿para qué lo tengo que volver a mirar? Ya está. Claro. Si hay algo nuevo que ya sucede en mi vida, ya está lo nuevo. ¿Qué es lo que voy a llevar siempre a constelación? Lo que me bloquea, lo que me impide estar en lo propio y lo que necesito mirar de manera diferente. Eso va a ser necesario. O sea, que podríamos decir que las constelaciones tienen vida o vidilla, ¿no? Sí. Ambas. Ambas, ¿no? Ambas. Qué bueno, qué bueno. Sí. Ana, bueno, nos preguntan cómo podemos ver la película. Ay, pues sé que está en Disney Plus, Vale. está disponible ahí, no sé si estará en otras En plataformas. Disney está, buscarla en otras por si acaso, ¿no? Ya, en otras no sé si estará, me imagino que por ahí se puede conseguir. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, en la serie que yo la vi en Netflix, que es la de La otra yo, hay una persona que tiene cáncer y se supone que a través de distintas constelaciones familiares resuelve lo que ocurrió en el pasado y repercute en el presente sanando esta enfermedad. Verdaderamente podemos recibir o se puede desarrollar una enfermedad tanto física como mental como emocional, una situación de algo que pertenece al pasado o pertenece a alguien del pasado. Mira, yo aquí diría dos cosas sobre todo. A ver,
sí que es verdad que incluso la ciencia, ¿no?, está demostrando actualmente cómo determinadas situaciones traumáticas pueden afectar a las siguientes generaciones, ¿no? Esto sabemos ahora a través de la epigenética, sobre todo que ocurre y es así. Además es algo muy, ¿cómo diría yo? Muy biológico, o sea, es parte de la supervivencia de la especie. Si un animal en un entorno concreto resulta que ve que comiendo una hierba específica toda la especie o toda su manada muere, menos él que no se la ha comido, ¿no? Entonces empieza a aprender que es mejor no comer esa hierba para que no pase nada, y esa información de alguna manera se transmite en ese código genético para que la siguiente generación tenga el mismo cuidado, ¿no? Y que pueda sobrevivir sin comer esa hierba, ¿no? Si, por ejemplo, lo que ha experimentado una manada, imagínate, de leones, ¿no?, es un ruido muy grande que ha hecho que parte de la manada muere y la otra parte aumente el nivel de cortisol, esta hormona relacionada con el estrés, a un nivel altísimo, la siguiente generación, aunque no escuches, no haya tenido esa experiencia, cuando escuche un ruido fuerte va a poder experimentar ese nivel alto de cortisol porque está en ese código genético, ¿no? Es decir, la supervivencia de la especie se consigue a través de esas modificaciones del código genético que parten de experiencias que generaciones anteriores han podido tener. Esta información nos llega también a través de traumas que tienen que ver más con lo emocional, ¿no? Entonces, si yo he tenido un trauma relacionado pues, con un abuso, por ejemplo, toda esa carga que me puede producir a nivel físico, ¿no?, del aumento del cortisol, de la secreción de determinadas hormonas, ante situaciones en las que, por ejemplo, siento que alguien se aproxima demasiado cerca o sin mi permiso o me asusta por detrás o algo así, puede ser que eso también modifique ese código genético y las siguientes generaciones se asusten aunque no hayan tenido esa experiencia. Esto es así, lo estamos viendo mucho con temas específicos de trauma y ya digo que la ciencia está llegando incluso a demostrar que todo esto es así. Sí que es verdad, y esto es lo segundo que quería decir, que creo que con determinadas enfermedades, sobre todo lo que tiene que ver con la parte más de enfermedades físicas, tenemos que ser especialmente cuidadosos para que al final las personas no sientan, no se culpabilicen por el hecho de haber tenido una enfermedad, ¿no? Porque es verdad que a consulta han llegado algunas personas, por ejemplo, con algún tipo de cáncer, que sí que han podido comentar, es que claro, esto me lo he provocado yo porque no he sabido enfrentarme a esta situación o porque no he hecho lo suficiente. Y creo que ahí sí que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, de tratar de que las personas no se acaben sintiéndose culpables por el desarrollo de una enfermedad, ¿no? Y tampoco quizá el tema de la esperanza en la curación de una enfermedad física a través de terapias como las constelaciones. Yo creo que sí, en el caso de que alguna persona tenga una enfermedad, puede ser una buena oportunidad para revisar determinados aspectos de su vida, para poder agradecer la presencia, por ejemplo, de gente a su lado, ¿no?, del amor que pueden sentir las personas que lo quieren, de qué prioridades son las que tiene que modificar, de determinados comportamientos a cambiar. Y eso sí que se puede hacer mucho, ¿no? Ese trabajo se puede hacer a través de constelaciones, se puede hacer a través de terapia individual, pero sin ir con la intención de curar la enfermedad física solamente constelando, ¿no? Yo creo que esto es importante, aunque es verdad que en constelaciones trabajamos mucho el síntoma, ¿no? Simplemente la persona quiere ver el síntoma de una enfermedad concreta y podemos ver de dónde puede venir eso. Pero sí que creo que hay que ser respetuosos, ¿no?, con el enfermo y con la propia enfermedad y saber exactamente qué es lo que podemos conseguir de ver esa enfermedad o ese síntoma a través de una constelación. Qué bueno. Sí, Antonio. Bueno, nos dice Mercedes, Ana, que ella vio el otro día la película de Encanto y dice que le encantó, que le flipó Sí. en cantidad, le gustó mucho. Es Bueno, una película encantadora. Encanto por Encanto. Sí, me hay una pregunta para ti. Te digo,
Nos pregunta Mercedes, ¿siempre que se constela hay que remontarse a los padres o abuelos? ¿No se puede ir directamente a ver por qué esa energía se repite y no vemos más allá y no vemos salida? Sí, sí. De hecho, nosotros cuando empezamos a hacer la constelación, no, digamos, bueno, eso me imagino que Miguel y Silvia también estarán de acuerdo, no sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Podemos sacar el representante de la persona que quiere mirar el problema y del problema, por ejemplo, o si tiene una relación complicada, por ejemplo, con su madre o con su padre, un representante de la madre o del padre, pero no sabemos eso dónde nos va a llevar, ¿no? Puede ser que de repente la persona que está representando al padre o a la madre pues sienta que su energía no es de ese padre o de esa madre, sino de un familiar anterior, ¿no? O que puede ser que incluso en la constelación, lo que comentábamos antes, ¿no? Alguien sienta la necesidad de salir a representar un papel que tiene que ver con alguien que no esperábamos en la constelación. Y puede ser que entonces aparezcan pues esas historias de vida de abuelos o bisabuelos que han tenido determinadas situaciones. Pero puede ser que la constelación se quede en el momento presente y que se quede en la experiencia que la persona está teniendo ahora, con esa persona de ahora o con esa situación o ese síntoma de ahora, ¿no? Y que se resuelva en el momento presente sin tener por qué resolver esas capas anteriores, ¿no? que han podido estar también en parte del problema. Creo que, por lo que comentaba antes Miguel, ¿no? Es posible que en una primera constelación nos quedemos en el momento presente, pero que luego sea necesario el volver a hacer la constelación sobre ese tema para ir mirando también cómo eso se ha repetido y se ha estado presente en generaciones anteriores, para ir quitando todas esas capas. Pero puede ser que la constelación se quede en el momento actual, en lo más inmediato, y eso puede ser igualmente sanador. Qué bueno. Si querías algo más, preguntar algo más, Antonio. No, que estaba haciendo una reflexión ahora mismo aquí personal interior, que estoy diciendo, bueno, hemos visto temas realmente importantísimos, ¿no? De cara a enfermedades, de cara a la educación, a desavenencias entre padres e hijos, y realmente las constelaciones tienen un valor que yo francamente no se me había ocurrido pensar nunca en este tipo de bondades que tiene, ¿eh? Silvia, ¿qué dices tú al respecto? Date... Vale. Sí, al final, me imagino que como muchos compañeros, ¿no? Para mí lo sistémico apareció en mi vida en un momento en el que en mi labor terapéutica dije, es por aquí, ¿por qué? Porque vi precisamente esto experimentado en mí, desde ahí, desde el lugar dije, bueno, yo esto quiero compartirlo, ¿no? Desde este lugar donde además hay vamos a decir, una especial sensibilidad, ¿no? Con este campo. Quiero compartirlo porque efectivamente, ¿no? Para mí, en lo personal, fue, y es como también, como el anuncio, ¿no? El antes y el después, pues sí, fue un antes y un después, fue un cambio de línea de tiempo, fue un lugar donde yo dije, bueno, aquí ha pasado algo interno muy gordo y venía de hacer mucho trabajo personal, de llevar mucho tiempo trabajando a nivel, pues, de meditación, de terapia, de trabajo en el inconsciente. Y fue, ¿no? Cuando incorporé la dimensión sistémica de la vida, cuando para mí hizo todo crack, se completó el puzzle, ¿no? Venía a hacer trabajo corporal y de trabajo con el inconsciente. Y cuando apareció la dimensión sistémica, acompañada siempre por la dimensión transpersonal, que desde el punto de vista sistémico para mí es ese algo más grande, ¿no? Ese algo más grande que siempre lo sostiene todo y lo acompaña todo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando le incorporé la dimensión sistémica de la vida, dije, ahora sí. Para el puzzle ya está completo. Y muchas veces pasa, claro, hay cuadra. ¿Qué pasa? Que muchas veces estamos dando vueltas, ¿verdad? Terapéuticamente, en otro tipo de trabajos y falta una pieza, y es la pieza que le da sentido al todo. Y esa pieza que le da sentido al todo es esta parte, ¿no? De lo que hemos traído, lo que traemos de los anteriores, de lo que realmente es el pasado, aquí en el presente, siendo vivido por cada uno de nosotros, que además está construyendo el futuro, ¿no? Ese presente continuo en el que se coloca el trabajo de las constelaciones familiares, que luego son mucho, como digo, para mí mucho más amplias, ¿no? Porque es esto, ¿no? Es toda
una dimensión de la vida. O sea que, bueno, claro, imagínate, ¿no? Las bondades que tiene ahí, ¿no? Esa incorporación y la sanación exponencial que se produce, ¿no? Porque lo que podemos ver cuando incorporamos el trabajo de constelación en un proceso terapéutico es que hay una sanación exponencial. Es como que ahora sí ya, la última pieza hace que el engranaje funcione de otra forma. Qué bien. Pues como estamos terminando, Miguel, cuando uno constela y se puede coger a una persona que sea uno mismo, es decir, para verse desde fuera cómo actúa o cómo se mueve o qué es lo que hace. Que sea uno mismo. Sí, yo voy a constelar, ¿no? Entonces, entre el público, el constelador, es decir, el profesional, coge a alguien para que haga de mí. Ah, bueno, mi profesor recomendaba que cuando quisiéramos hacer algo así, que lo hiciera otra persona, para nosotros estar un poco fuera del tema. Sí, que no lo podemos hacer entonces. Bueno, yo no lo hago, creo que no lo he hecho nunca, por esta recomendación de mi profesor. Sí, 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 sí. Bueno, pues como estamos terminando, algo que te gustaría decir sobre las constelaciones familiares que igual no lo hemos tocado o que te gustaría... Sí, bueno, yo siempre recomiendo que hagamos terapia. Si uno no es feliz con su vida, pienso que lo mejor que puede hacer es hacer cualquier tipo de terapia. Y las constelaciones son una buena terapia. Una terapia que funciona muy bien, que uno se sorprende, día a día se sorprende de las cosas que pasan y de cómo acontecen una vez que se hace. Luego ya muchas veces no tienen que hacer nada, como el bebé este que le había pasado no sé si lo ha dicho Silvia o Ana. Silvia. Y o sea, que hay una sorpresa muy agradable y que es verdad que uno muchas veces tiene que tener ese atrevimiento, ¿no? Para mí es muy sano tener ese atrevimiento, de decir, bueno, pues voy a tratarme, voy a hacer esto, voy a hacer constelaciones. Y si no le viene bien o lo que sea, pues cualquier terapia que le venga a uno bien, que vea que le va a resultar, cualquiera. Pero siempre recomiendo que se haga la terapia, ¿no? La terapia, el trabajarse a uno mismo, o mirarse a uno mismo, el ir hacia un poco más, ¿no? El avanzar un poco, ¿no? A mí me gusta eso siempre, el mirar hacia adelante, el avanzar. Y bueno, las constelaciones, ya digo, son una terapia excelente, ¿no? Excelente, funcionan muy bien, son de las terapias más reconocidas que hay. Y cuando uno quiere, puede también. Uno se sorprende, ya digo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel. Silvia, también como estamos terminando, algo que te gustaría compartir y que a lo mejor no lo hemos dicho o te gustaría agrandarlo más. Simplemente decir que es tan grande el amor que tenemos por los nuestros y tan grande el amor que tenemos cada uno de nosotros por los nuestros, por nuestro sistema familiar, que el trabajo con constelaciones no solamente es una herramienta de sanación individual, sino colectiva. Y eso sí me gustaría, ¿no? Terminar haciendo hincapié en ello, porque realmente es desde ese lugar donde yo me hago cargo de mi destino, donde contribuyo a que el destino de todos al final vaya en ese sentido evolutivo de más amor y más vida. Y bueno, pues igual que vosotros, ¿verdad? Hacéis este programa para invitarnos a todos a tener una mayor conciencia y estar más conectados, ¿no? Con ese cielo y la tierra. Yo siento que también que las constelaciones, el trabajo sistémico es ese trabajo de conexión cielo-tierra, no solamente para mí y para todos. Entonces hay tanto amor en nosotros, hay tanto amor, que cuando convertimos ese amor infantil en amor adulto, pues es que realmente yo siento que un nuevo mundo es posible, es que lo siento y lo siento interna y profundamente, es que es así. Es así. Entonces, yo doy fe.
Claro que sí, me da gusto, ¿no? Poder sentir que a través del trabajo de constelaciones ponemos un granito de arena a que eso sea posible. Qué bien. Gracias. Pues así es. Ana, ¿algo que te gustaría compartir? Aparte de que mañana vas a seguir estando en la Feria del Libro de Murcia, ¿cómo podemos dar contigo? Pues mañana estaré todo el día en la Caseta 39. Estaremos allí con todos nuestros libros, con el más reciente, con La Senda del Alma, que es un libro para abordar el duelo de una manera quizá un tanto diferente, desde el amor también, ¿no? Y desde esa certeza de que los que se han ido no se han ido del todo, que nos siguen acompañando y que están con nosotros. Y que recogemos también experiencias que nos ha podido contar la gente en nuestros talleres de duelo sobre esa certeza, ¿no? De que el amor continúa más allá de esta vida y de que igual que nosotros tenemos que seguir queriendo a las personas que se han ido, ellos nos siguen queriendo a nosotros y están ahí, ¿no? Así que, bueno, estaremos allí en la Caseta 39, cualquiera que se quiera pasar, yo estaré encantadísima Podemos ir y de hablar. abrazarte, ¿no? Por supuesto, que a mí los abrazos me encantan, así que me podéis venir a abrazar, por supuesto Muy que sí. bien, muy bien. Y nada, solamente pues agradecerte, Juan, la oportunidad de poder estar aquí hablando de constelaciones, que realmente es también hablar de amor, como comentábamos, ¿no? De seguir hablando de amor, de colocar ese amor de una manera adecuada, ¿no? De una manera que nos permita sanar a nuestros familiares, a nuestra familia, a nuestros descendientes. Y lo que decía Silvia también, yo también estoy de acuerdo, ¿no? De poner nuestro granito de arena para que el mundo sea un lugar un poquito mejor, ¿no? Creo que esto es muy importante. Sí que quería comentar, hay un canal en YouTube que a mí me parece bastante interesante, que se llama, está en catalán, es Espai Sistèmic i Humanista, que tiene muchas constelaciones de Hellinger, constelaciones que hizo en conferencias que impartía y demás. Y bueno, yo creo que siempre hay que acudir a la fuente, ¿no? Igual que leer los libros de Hellinger. Es muy, muy interesante para tener una idea muy clara de qué son las constelaciones y qué son los órdenes del amor. Y también está la oportunidad de ver algún tipo de, algunas constelaciones que se hacen en este espacio y verlas, bueno, cómo se dirigen en constelaciones de inicio a fin, que para la gente que todavía no ha tenido la oportunidad de participar en una, creo que le puede dar mucha información. Porque además, bueno, visto un poco como espectadora, creo que son constelaciones muy bien dirigidas, ¿no? Muy bien guiadas. Así que creo que eso es un buen material, un buen recurso para acercar a la gente un poquito más a este mundo de las constelaciones y sobre todo que se animen al final a ver sus temas, ¿no? Sí. Y además, si alguien quiere constelar, que se ponga en contacto con nosotros y les dirigiremos hacia vosotros y luego pues cada uno que elija o que lo que sienta y ya está, porque... Oye, Ana, perdona, ¿te importaría compartir en el chat el Sí. nombre de la página? Sí, es un canal de YouTube. No, escríbelo, por favor, como está en catalán. Sí, lo voy a escribir y así lo tenéis. A ver. Sí. Bueno, mientras Ana lo escribe y ahora la despedimos, Antonio, mañana es fiesta, o sea que mañana no estaremos aquí, pero el jueves sí, ¿no? Bueno, el jueves tenemos también, creo que Miguel ha hecho una referencia al tema de regresión a vidas pasadas, ¿no? Entonces, bueno, pues el jueves vamos a hablar sobre este tema, ¿no? Vamos a hablar sobre regresión a vidas pasadas. Así que, Amelia, te espero que estés viéndola porque la hacen dos personas muy queridas para esta casa, como es Carlos González, Juan, el chico este de Málaga, que es tan buen amigo mío. Y bueno, pues os invito a que participéis, que se complementan. ¿Creéis que se complementan las constelaciones con las regresiones, Silvia? Se complementan en algún punto y se apoyan, pero son trabajos diferentes, ¿vale? Porque uno va al inconsciente individual y el otro está hablándonos de un trabajo que tiene con una dimensión de ese acervo colectivo, vamos a decirlo así. Entonces,
digamos que yo puedo apoyarme en un momento determinado de lo que en una regresión he podido percibir, sentir y que está en mi presente y en mi vida actual para terminar de soltarlo, porque además tiene un componente sistémico, que tiene un componente que viene del pasado. Al final es buscar, yo vuelvo a ese lugar también que yo creo que hemos venido trayendo, ¿verdad? Los compañeros, Miguel, Ana, a ese lugar ¿dónde estoy yo en el presente con lo que me pasa? Porque con lo que está en el presente aquí en mi vida ahora, eso me está indicando más allá de si tiene que ver con mi pasado individual o con el pasado de mi sistema, porque muchas vidas pasadas viven en mí, sean mías o de los demás, ¿verdad? Pues ¿qué me pasa a mí con ello hoy para poder hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir esto, ¿no? Que muchas vidas pasadas viven en mí y que encuentre, como decía Miguel antes, la manera de poder mirar, de poder sanar y poder estar más en paz conmigo mismo y contribuir al mundo, porque en definitiva lo que encuentre será lo adecuado para mí. Y si es la regresión, perfecto, y si es la constelación, pues también perfecto. Muy bien. Pues sí, posiblemente está en los 3 niveles, ¿no? O sea, en el nivel de lo que ha pasado en mi vida desde que yo nací hasta ahora, ¿no? Mis experiencias, bueno, mis traumas, todo lo que yo he vivido en mi vida actual, lo que me viene de toda la parte sistémica, de toda la parte de las generaciones anteriores y lo que viene de vidas pasadas. Así que yo creo que son esos 3 niveles que al final confluyen en lo que estoy sintiendo en el momento presente. Eso es, tal cual. Qué bueno. Bueno, pues ponga usted una constelación familiar, por lo menos en su vida, por lo menos una. Y que seguro que no será una nada más, porque una vez que uno lo prueba, esto es como, bueno, siempre uno quiere más, ¿no? Sobre todo cuando uno se da cuenta de que obtiene resultados, y aparte de que obtiene resultados, qué maravilloso es poder también ayudar, como dentro de la constelación, pues a los demás también, ¿no? O sea que muchísimas gracias, Ana. Nos vemos pronto. Gracias, Juan. Nos vemos prontito. Sí, sí. Nos debemos un café. Nos debemos un café por lo menos. Silvia, encantado Un de gusto. conocerte y de recibir. Miguel, muchísimas gracias por todo. Antonio va a tener la suerte de tener una constelación contigo o algo de esto, que a ver si así disfruta mucho más de sus nietos, que es lo que yo quiero, que disfrute de sus nietos. Muchas gracias. Cuanto Un más placer. tiempo, mejor. Claro, claro. De eso se trata, entre otras cosas, ¿no? De disfrutar de la vida, ¿no? Disfrutar de la vida, disfrutar de la vida. Que se le ve la cara cuando está con los nietos y se le transforma, Como debe de ser. como debe ser. Juan, no me digas que soy abuelo, porque entonces ya las fans ya no me dicen, mira, este ya es muy mayor, este ya es muy mayor. Antonio, ¿tú para qué quieres fans? Teniéndote a tu mujer y a ti mismo. Vale. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta el jueves. Adiós, adiós. Adiós. Hasta pronto. Gracias, adiós.